Este podría haber sido uno de los mayores desastres en la historia de la aviación. Casi era medianoche en el Aeropuerto Internacional de San Francisco cuando el vuelo 759 de Air Canada se aproximaba para aterrizar. Los pilotos estaban casi listos para terminar el día y pensaban que aterrizarían como de costumbre. Sin embargo, no sabían que el aeropuerto se veía diferente esa noche. La pista 28 derecha estaba abierta, mientras que la pista 28 izquierda, usualmente paralela, estaba cerrada por mantenimiento con las luces apagadas. A pesar de haber aterrizado aquí antes, los pilotos cometieron un error crítico. Esperando ver dos pistas paralelas, confundieron la pista central con la oscurecida 28 izquierda y asumieron que la calle de rodaje a la derecha era la 28 derecha. Lo que la tripulación no notó era que la calle de rodaje no estaba vacía. 4 aviones estaban alineados allí esperando para despegar, con más de 1000 pasajeros en total, y su avión se dirigía directamente hacia ellos. Hubo aviso a los aviadores que enumeraba detalles importantes para los vuelos, incluyendo esta información crítica. Pero estos avisos son largos y densos, a menudo ocupan varias páginas y el detalle del cierre fue pasado por alto por el equipo de Air Canada. Esa noche los pilotos realizaron una aproximación visual, confiando en lo que podían ver para alinearse con la pista. Esto es normal con buen clima, pero es mucho más difícil de noche. La tripulación había volado desde Toronto y estaban cansados después de un largo día. Sus relojes biológicos ya marcaban más de las 3 de la mañana y las normas canadienses sobre el descanso de los pilotos eran menos estrictas que las de los Estados Unidos. El capitán había estado trabajando durante casi 19 horas sin un descanso adecuado. A medida que el avión se acercaba al peligro, nadie en la cabina se dio cuenta de que estaban en la ruta equivocada. Los aviones que se acercaban a San Francisco a menudo lo hacen en un pequeño ángulo para reducir el ruido sobre la bahía. Es normal que parezcan ligeramente desalineados ante los controladores de tráfico aéreo. Pero esto aumentó la confusión y la tripulación de Air Canada continuó dirigiéndose hacia la calle de rodaje. Cuando los pilotos finalmente se dieron cuenta de que algo no estaba bien, se comunicaron por radio con la torre de control para confirmar su permiso de aterrizaje. El controlador que estaba gestionando tanto el tráfico aéreo como las operaciones en tierra debido a la hora tardía, tardó varios segundos en responder. Les dio permiso para aterrizar sin saber que el avión estaba por entrar en la pista equivocada. Mientras tanto, la tripulación de uno de los aviones que estaban en la pista rápidamente avisó por radio a la torre, alertándolos del peligro inminente. La torre instruyó de inmediato a la tripulación de Air Canada que se detuvieran y cambiaran el rumbo. Los pilotos de Air Canada ascendieron justo a tiempo, pasando a tan solo unos metros de los aviones estacionados. Los pilotos, aún conmocionados por el casi accidente, salvaron cientos de vidas. Tras el incidente se llevó a cabo una investigación completa. Ahora hay nuevas medidas de seguridad, pero aún existen preocupaciones sobre si las lecciones aprendidas son suficientes. En los últimos años ha habido un alarmante aumento de estos terribles incidentes cercanos. El vuelo 32 de Qantas, programado de Londres a Sydney vía Singapur, enfrentó una emergencia crítica el 4 de noviembre de 2010. Minutos después de despegar del aeropuerto de Changi en Singapur, un Airbus A380 que sobrevolaba las islas Riau en Indonesia tuvo un problema grave. Uno de sus 4 motores sufrió una falla no contenida. Durante las siguientes 2 horas, la tripulación enfrentó una situación tensa y difícil mientras intentaba averiguar cuán dañado estaba el avión. El accidente ocurrió a las 10:01 de la mañana, hora de Singapur. Cuando el motor se apagó, algunas piezas salieron disparadas hacia el ala, dañando sistemas importantes. El sistema de combustible fue afectado y provocó fugas e incluso un incendio en uno de los tanques de combustible. También inutilizó uno de los sistemas hidráulicos del avión que ayudaban a controlar elementos como los flaps y el tren de aterrizaje. Desactivó los frenos antibloqueo, que son cruciales para aterrizajes seguros. 2 de los otros motores también comenzaron a perder potencia y los flaps, que ayudaban a controlar el descenso y la velocidad del avión, quedaron averiados. A pesar del daño al avión, la tripulación se dio cuenta de que aún era controlable. Decidieron volar en círculos cerca de Singapur durante unos 50 minutos mientras revisaban detenidamente el estado de la aeronave. El primer oficial y el capitán supervisor utilizaron un calculador especial de aterrizaje para ver si podían aterrizar de manera segura en Changi, a pesar de que el avión estaba 50 toneladas por encima de su peso máximo de aterrizaje. Al principio el sistema no pudo proporcionarles una distancia de aterrizaje, pero después de ajustar el hecho de que la pista estaba seca, mostró que podían aterrizar con solo 100 metros de pista de sobra. A las 11:45 de la mañana, el avión aterrizó en el aeropuerto de Changi.
Sin embargo, como iba aproximadamente a 65 km por hora más rápido de lo habitual, 4 de sus neumáticos estallaron al tocar tierra. Después de aterrizar, la tripulación se enfrentó a otro problema. No pudieron apagar el motor número 1. Los equipos de emergencia intervinieron y apagaron el motor ellos mismos. La tripulación tuvo que decidir si evacuar el avión inmediatamente, ya que el combustible estaba goteando cerca de los frenos sobrecalentados, lo que podría haber causado un incendio. El capitán David Evans explicó más tarde que, a pesar del riesgo, en realidad era más seguro mantener a todos a bordo hasta que la situación se estabilizara. La tripulación de cabina se mantuvo en máxima alerta, lista para evacuar a los pasajeros de inmediato si la situación empeoraba. Para hacer las cosas aún más difíciles, el avión funcionaba con energía de batería, lo cual significaba que solo podían usar una radio para comunicarse con los servicios de emergencia. Afortunadamente el peligro pasó y todos pudieron salir del avión con calma utilizando un juego de escaleras. Todos a bordo, 440 personas y 29 miembros de la tripulación, salieron ilesos. En tierra, en Batham, algunos escombros del motor cayeron sobre casas, una escuela y un automóvil, pero afortunadamente sin graves consecuencias. Habrían bastado unos pocos errores para que esa situación hubiera resultado de manera muy diferente, pero afortunadamente la tripulación la manejó como verdaderos héroes. Los investigadores descubrieron que el problema comenzó porque una pequeña tubería de aceite del motor había salido mal fabricada, lo que condujo al desastre. Esta fue la primera vez que ocurrió una falla de motor como esta en un A380. Era y sigue siendo el avión de pasajeros más grande del mundo. Como resultado, Qantas y algunas otras aerolíneas dejaron temporalmente en tierra todos sus aviones A380 para asegurarse de que estuvieran en condiciones. Otro incidente similar ocurrió con el vuelo 85 de Northwest Airlines en 2002. El avión despegó del aeropuerto metropolitano de Detroit a las 2:30 de la tarde. Había 4 pilotos a bordo. A unas 7 horas de vuelo, a 10.000 metros de altitud, surgió un problema inesperado. El avión giró bruscamente inclinándose hacia la izquierda. Al principio, los pilotos pensaron que había fallado un motor. El capitán principal regresó rápidamente a la cabina y tomó el control manual. Se declaró una emergencia y decidieron desviar el vuelo a Anchorage. Era difícil comunicarse ya que estaban en una zona con señales débiles. Al final se conectaron con otro vuelo cercano que transmitió su llamada de emergencia a Alaska. La situación era tan extraña que ninguno de los procedimientos de emergencia habituales funcionó. La tripulación de vuelo llamó a la sede de Northwest Airlines en Minneapolis para pedir ayuda, pero ni siquiera ellos pudieron encontrar una solución. Afortunadamente los pilotos trabajaron juntos para controlar el avión. Lograron dirigirlo usando los alerones y aplicando más potencia a un motor que al otro. Esta maniobra complicada les permitió aterrizar sin peligro en Anchorage. Después del incidente, la NTSB y Boeing investigaron una vez más. Un profesional de la NTSB lo describió como un suceso dramático que requería un examen minucioso. Encontraron una grieta en el módulo de control de potencia del timón, lo que había provocado la rotura de parte de su carcasa metálica. Esta rotura era extraña porque afectaba el recubrimiento exterior del módulo, no solo las partes internas. La NTSB concluyó que la fisura provocó lo que se conoce como una sobrecarga del timón, donde el timón se empuja hasta su posición máxima y se queda allí, causando un giro repentino y peligroso. Todas estas terribles situaciones muestran cómo la fatiga, la falta de comunicación y los procedimientos obsoletos pueden llevar a desastres. Pero la cantidad abrumadora de accidentes en la historia, especialmente en los aeropuertos de Estados Unidos, plantea la pregunta de si realmente se han aprendido suficientes lecciones. Así que al fin decides usar esas millas de bonificación que tanto te costó ganar y volar en clase ejecutiva. Pero el sitio de la aerolínea te dice que solo hay asientos en clase económica en tu ruta, y ni siquiera es una aerolínea de bajo costo. Raro, lo sé, pero la sorprendente verdad es que las aerolíneas ahorran millones al cambiar aviones a las rutas correctas. Así que ese avión con clase ejecutiva que soñabas está volando en otra ruta. Cuando revisas el horario de vuelos y ves que ese vuelo directo mágico aparece o desaparece, eso tampoco es casualidad. Hay una calculadora de tiempos de vuelo funcionando en segundo plano, procesando cada detalle, como la distancia a la ciudad, cómo es la pista, cuánto pesa el avión con pasajeros y carga. Y no olvides el clima. ¿Vientos fuertes en contra? Mejor cambiar a un avión con mayor eficiencia de combustible o mayor alcance. Bueno, todo eso tiene sentido. Pero entonces, a menudo no hay vuelos entre dos ciudades grandes que lógicamente deberían estar conectadas.
Usualmente es porque reabastecer costaría más que la venta de boletos. A veces, un vuelo directo desaparece mágicamente y se convierte en uno con escala. La razón podría ser que el avión viejo no podía con la distancia, y el más nuevo no era lo suficientemente rentable. Las aerolíneas no improvisan, todo está bien calculado. Factor de ocupación, demanda de pasajeros, longitud de pista, eficiencia de combustible y tendencias económicas actuales. Los factores más pequeños, como el costo de esa barra de chocolate carísima que compras a bordo, son parte del cruel cálculo del algoritmo. Aunque miles de personas quisieran subirse a un avión, los números podrían no cuadrar. Por eso tu viaje soñado podría incluir una escala que no planeaste. Así que las escalas no son necesariamente cosa de vuelos largos, y a veces tiene más sentido para las aerolíneas volar casi 19 horas sin parar. Actualmente, el vuelo más largo del mundo es entre Singapur y Nueva York JFK. Vuela un Airbus A350 de ultralargo alcance especialmente configurado, solo con asientos de clase ejecutiva y económica premium. China Eastern planea romper ese récord con un nuevo vuelo entre Shanghái y Buenos Aires. Por los vientos en contra, tomará hasta 29 horas. Definitivamente necesitarán usar herramientas como calculadoras de millas y planificadores de vuelo para determinar si esto tendrá sentido económico. Hasta ahora, no esperan una gran demanda. Si me preguntas, yo definitivamente no querría pasar más de un día en el aire. Así que tenemos muchos factores que influyen en qué avión va a dónde. Y a veces las decisiones se vuelven personales. Bueno, personales para la aerolínea, no para humanos. Las rutas premium no están llenas de turistas. Están llenas de pasajeros de clase ejecutiva, dispuestos a pagar precios exorbitantes para poder acostarse en sus camas y tener una comida elegante. En cuanto al costo operativo por asiento, esos asientos premium son donde se esconde la verdadera ganancia. Toma rutas de negocios concurridas, como Los Ángeles a Nueva York. La cabina económica llena el avión, pero las aerolíneas realmente viven de ese boleto ejecutivo de élite. A veces un solo asiento cuesta lo mismo que un carro usado. Entonces, la elección del avión no es solo meter suficiente gente, es colocar estratégicamente los asientos correctos en el avión correcto. Por eso existe tu asiento de upgrade de lujo. Y no es generosidad al azar, es un centro de ganancias cuidadosamente calculado. Ahora, todo esto suena lógico, pero algunas decisiones de planeación podrían seguir pareciendo raras. ¿Por qué una aerolínea enviaría un 737 a un pueblo de solo 80,000 personas? Podría ser porque quieren que tú, su pasajero favorito, tengas una experiencia consistente y vueles cómodo, aunque el pueblo no justifique el costo de un jet más grande. Pero también está el otro extremo. Por ejemplo, si vas al norte lejano de Canadá, podrías volar en un antiguo 737-200, el único jet lo suficientemente resistente para aterrizar en grava sin desarmarse. Claro, es viejo, cruje y huele ligeramente a nostalgia, pero funciona. Para vuelos regionales cortos, el sistema se vuelve ridículamente preciso, casi gracioso de hecho. Solo un puñado de pasajeros extra puede cambiarlo todo. En vez de un pequeño turbohélice, de repente un jet CRJ hace el trabajo. Y ese pequeño cambio no solo afecta un vuelo, altera todo el horario, cuánto combustible se usa e incluso qué tripulación se asigna. La ecología también juega un papel enorme en esas decisiones sobre aviones. Por supuesto, las aerolíneas ya no pueden operar felizmente enormes 747s por todas partes, como cuando no tenían que preocuparse por los costos de combustible. Ahora, la eficiencia manda, porque cada gota de combustible quemada suma, tanto para el planeta como para las ganancias de la aerolínea. ¿La buena noticia? Verás esos jets modernos y elegantes, como el Boeing 787 Dreamliner o el Airbus A350, reemplazando a las viejas bestias de 4 motores que tragaban combustible. Por ejemplo, el grupo Lufthansa dice que sus nuevos aviones usan alrededor de 2 litros de combustible por pasajero cada 100 kilómetros en el aire, que es cerca del 30% menos de lo que consumían muchos de sus aviones más viejos. Cada kilo de queroseno, cada pequeña resistencia por peso extra o motores ineficientes, y cada asiento no vendido equivale a dinero tirado. Para evitarlo, las aerolíneas deben ser flexibles y mantener su flota actualizada. Ahora, para lograr eso, aerolíneas hub como Delta o Lufthansa mantienen un zoológico de diferentes aviones listos para intercambios. Necesitan flexibilidad para que un problema de mantenimiento repentino o una oleada de pasajeros no arruine su red. Las aerolíneas de bajo costo como Ryanair hacen lo opuesto. Operan un montón de clones de 737s. Estos aviones son simples, eficientes y predecibles.
así que no hay necesidad de intercambios sofisticados ni de complicarse. Es algo reconfortante en un mundo aéreo caótico. Y cuando reservas un boleto con ellos, no te sorprenderá volar en un avión completamente diferente al que esperabas. Ahora, los aeropuertos también tienen voz en todo esto. Algunas pistas son muy cortas, los vientos se vuelven muy fuertes, o la tecnología es muy limitada en ciertos lugares. Aunque quieras volar a algún lugar, tu avión podría quedarse en tierra porque el aeropuerto no está listo. Toma el aeropuerto Juancho E. Irauskin en la pequeña isla caribeña de Saba. Su pista mide solo unos 400 metros. Eso es más corto que algunas calles de ciudad. Olvídate de llegar en un Boeing grande. Solo aviones pequeños y superágiles de hélice pueden lograrlo. Luego está el altipuerto de Courchevel, en los Alpes franceses, que parece más una pista de esquí que una de aterrizaje. Mide apenas unos 520 metros y está inclinada al 18%. Básicamente, los pilotos aterrizan cuesta abajo. Aquí tampoco hay jets grandes, solo aviones pequeños, lo suficientemente valientes para tocar tierra sin caer en un montón de nieve. Pero bueno, es un resort de lujo, así que esos aviones pequeños parecen perfectos. Y si crees que la pista de Courchevel es mala, intenta aterrizar en el Aeropuerto Internacional Toncontín, en Honduras. Está rodeado de montañas, los vientos azotan el valle, y hasta hace poco, su pista era bastante corta. ¿Te imaginas por qué las aerolíneas lo piensan 2 veces antes de enviar jets grandes ahí? Y también pueden considerar la rentabilidad de la ruta. Aunque miles de personas quieran volar, el avión equivocado puede convertir una ruta de oro en pérdida. Las aerolíneas calculan costos operativos por asiento, pronostican ocupación de pasajeros y corren simulaciones que harían sudar a una supercomputadora. Y sí, esto también afecta al precio de tu boleto. ¿Esa escapada barata de fin de semana que acabas de reservar y presumiste a todos? Bueno, podría ser costosa de operar para la aerolínea. Por eso el vuelo viene lleno de cargos, ventas adicionales y escalas estratégicas. Así que, como puedes ver, las aerolíneas han perfeccionado el arte de empatar los números de distancia de vuelo con la demanda de pasajeros, capacidades de la aeronave y rentabilidad. Crean un mundo donde tus vacaciones, viaje de negocios o escala accidental no son al azar. Es el resultado de millones de cálculos y miles de planes de contingencia. Las aerolíneas ahorran millones al cambiar aviones, no porque sean malas, sino porque son brillantes calculando y muy meticulosas con los números. Vas en un avión cuando, de pronto, ¡boom! Una fuerte explosión. La cabina tiembla, suenan las alarmas y el avión se inclina bruscamente antes de empezar a caer. Los pasajeros gritan, pero tú tratas de recordar las reglas de seguridad en un accidente aéreo. Te pones el chaleco salvavidas, pero no lo inflas hasta que estés fuera del avión. Pero, ¿y si el avión tuviera su propio chaleco salvavidas? Me refiero a algo que se infla en segundos justo antes del impacto, como una especie de airbag gigante para aviones. Solo que este rodea todo el fuselaje. Cuando se despliega, el avión básicamente se convierte en un gran capullo esponjado, como el muñeco Michelin. Sé que se ve medio chistoso, pero esa idea tan rara podría salvar a cientos de personas y cambiar la industria aérea para siempre. Sí, los accidentes de avión podrían volverse cosa del pasado, pero solo si estamos dispuestos a aceptar un sacrificio enorme. No te preocupes, ya llegaré a eso. En junio de 2025, el vuelo Air India 171 despegó de Ahmedabad, India, con destino a Londres. Pero solo unos segundos después del despegue, se estrelló directo contra un edificio médico cercano. Fue devastador. Ese día, murieron los 12 tripulantes y 229 pasajeros. Increíblemente, un hombre, Vishwas Ramesh, de 40 años, originario del Reino Unido, sobrevivió. Iba sentado en el asiento 11A, justo junto a una salida de emergencia. Según las investigaciones preliminares, ambos interruptores que controlaban el suministro de combustible del avión se apagaron solo unos segundos después del despegue. Sin combustible, los motores simplemente no tuvieron la potencia suficiente para seguir ganando altura. Ahora imagina el miedo que debieron sentir los pilotos y los pasajeros al darse cuenta de que no había salida. Este hecho trágico se quedó grabado en la mente de 2 ingenieros del Birla Institute of Technology and Sciences en Dubái, Eshal Wasim y Darsan Srinivasan. No podían dejar de pensar en eso, ni en todas las vidas que se perdieron. Así que decidieron que tenían que hacer algo. Había una pregunta que no dejaba de darles vueltas. ¿Por qué no existe un sistema que ayude a las personas a sobrevivir cuando falla un avión?
Porque la verdad es que la mayoría de las tecnologías de seguridad aérea están diseñadas para evitar accidentes. Pero muy pocas te ayudan a sobrevivir. Uno. Y ahí fue donde su idea despegó. Querían crear algo diferente, algo que de verdad pudiera cambiar el futuro de la aviación. Así que se metieron de lleno en horas y horas de intensa investigación y desarrollo, y crearon un proyecto llamado Rebirth, que ellos describen como el primer sistema de supervivencia a accidentes impulsado por inteligencia artificial. Pero el mundo ya lo llama de otra forma: el avión a prueba de accidentes. Suena increíble, pero ¿cómo funciona en realidad? Pues, como te mencioné antes, es parecido a esa clásica medida de seguridad que todos conocemos en los carros: las bolsas de aire. Solo que en este caso no protegen a los pasajeros dentro de la cabina. En vez de eso, estas bolsas de aire envuelven el exterior del avión, activadas por avanzados sistemas de detección con inteligencia artificial. Pero en realidad, el proyecto va mucho más allá de un simple diseño de avión inflable. En total, su sistema usa 5 tecnologías inteligentes para ayudar cuando un accidente es inevitable. Estas funciones pueden predecir accidentes, desacelerar el avión, proteger a los pasajeros e incluso guiar a los rescatistas hasta el lugar. Es momento de hablar de seguridad aérea. Primero, está la detección con inteligencia artificial. El sistema Rebirth entra en acción en el momento en que el avión deja el suelo. Piénsalo como tener a una Siri o Alexa súper inteligente a bordo, pero con un doctorado en aviones, que prácticamente puede convertirse en el piloto si hace falta. Esta inteligencia artificial monitorea constantemente la altitud, la velocidad, el rendimiento de los motores, la dirección, los sensores de fuego y la respuesta de los pilotos. Básicamente, está conectada a todo lo que pasa durante el vuelo. Si algo no cuadra, lanza una alerta. Y si un accidente se vuelve inevitable por debajo de unos 900 metros de altura, el sistema se activa de forma automática e incluso podría tomar el control del avión. Después vienen las bolsas de aire. Si hay una falla en el sistema y una colisión se vuelve inevitable, la inteligencia artificial activa bolsas de aire de despliegue ultra rápido. En menos de 2 segundos, se inflan como una palomita de maíz gigante que explota. Las bolsas de aire salen por la parte frontal, inferior y trasera del avión. Luego siguen inflándose hasta que todo el avión parece un brincolín inflable volador. Esta tecnología está hecha de capas de tela que absorben el impacto y protegen el cuerpo del avión. En teoría, este acolchado protector se asegura de que el aterrizaje no sea tan brusco, sin importar a qué velocidad vaya el avión. Después tenemos algo llamado empuje inverso. De hecho, es algo que los pilotos ya usan. El empuje inverso ocurre cuando los motores del avión empujan el aire hacia adelante en lugar de hacia atrás. Y eso ayuda a que el avión reduzca la velocidad después de aterrizar. Pero supongamos que es una situación crítica. El piloto está inconsciente y los motores siguen encendidos. Ahí es cuando el sistema Rebirth entra en acción y cambia los motores a modo inverso de forma automática para frenar el descenso. Y si los motores se apagan por completo, no hay problema. Ahí entran los propulsores de gas. Estos impulsores se encienden para reducir la velocidad del avión y estabilizarlo durante la caída, reduciendo la fuerza del impacto hasta en un 20%. Luego están los fluidos inteligentes. Son materiales especiales escondidos dentro de las paredes y los asientos. Se mantienen suaves y cómodos casi todo el tiempo. Pero en cuanto hay un impacto, se endurecen al instante para absorber el golpe y proteger a los pasajeros de... Y por último, está la fase de ayuda al rescate. Después del impacto, el sistema lanza una baliza de infrarrojos, coordenadas de GPS y luces intermitentes, además de un recubrimiento naranja brillante, para que los rescatistas puedan localizar el avión y llegar rápido a los sobrevivientes. Por ahora es solo un prototipo, pero uno muy prometedor. Sus simulaciones mostraron una reducción de la fuerza del impacto de más del 60%, y eso sí podría cambiarlo todo. A estas alturas ya tienen los datos, las simulaciones y el diseño listos. El siguiente paso es probarlo en el mundo real. Por ejemplo, en túneles de viento y en condiciones controladas. Y aunque todos están muy emocionados por ver esta tecnología de seguridad aérea en acción, hay algunas preocupaciones. ¿Recuerdas ese gran sacrificio del que te hablé antes? Bueno, aquí está. Añadir bolsas de aire a los aviones aumentaría muchísimo su peso, porque estas bolsas de aire tendrían que ser enormes para reducir de verdad las fuerzas de impacto de un avión comercial. Y si son así de grandes, también van a ser súper pesadas, ¿no? También hay dudas sobre qué tan efectivo sería en realidad el sistema de monitoreo con inteligencia artificial. Expertos explican que, aunque la IA podría detectar qué tan cerca está el avión del suelo y decidir cuándo activar las medidas de seguridad, todavía hay muchas variables en tiempo real que considerar al hacer un aterrizaje fuera de un aeropuerto.
Y en cuanto a esas bolsas de aire gigantes, incorporarlas a los aviones comerciales haría a las aeronaves mucho más pesadas, lo que quizá no sea tan práctico. Requeriría innovaciones enormes en ingeniería aeronáutica, todo para evitar un tipo de accidente que quizá solo ocurra una vez en varias décadas. Así que sí, todavía no todo el mundo está del todo convencido. Porque hay que recordar que los accidentes de avión en realidad son muy raros, aunque no siempre lo parezca. Últimamente en redes sociales, la gente ha empezado a sacar teorías de que son cada vez más frecuentes, pero eso simplemente no es cierto. Las estadísticas muestran que los accidentes aéreos han disminuido en las últimas 2 décadas, y los expertos dicen que en realidad estás mucho más seguro volando que manejando hacia el aeropuerto. Las probabilidades de que alguien muera durante un vuelo comercial son bajísimas, de más o menos 1 entre 13.7 millones de abordajes de pasajeros en todo el mundo. Lo que quiero decir es que viajar en avión sigue siendo la forma más segura de moverse. Pero bueno, si podemos hacerlo todavía más seguro, ¿por qué no, verdad? Y de eso se trata exactamente el proyecto Rebirth. Por cierto, su idea es tan impresionante que se convirtió en finalista del prestigioso premio James Dyson, un reconocimiento que se da a inventos que realmente podrían cambiar el mundo. Y aunque su idea podría ser la ganadora, el equipo dice que la fama no es la meta. Ven esta competencia como una oportunidad para impulsar su visión y hacer que volar sea más seguro para todos. Y tal vez algún día, ayudar a salvar vidas cuando todo lo demás falle. Así que sí, todavía hay retos. Pero esta nueva tecnología de seguridad podría cambiar la industria aérea de una vez por todas. La ciudad perdida de la Atlántida podría estar en Asia. Hace unos 40 años, un buzo que exploraba frente a la costa de una de las islas de Japón se topó con enormes estructuras de piedra que parecían una ciudad antigua. Hoy este lugar se conoce como el Monumento de Yonaguni, pero mucha gente no sabe de su existencia. Es como si este descubrimiento se hubiera mantenido en secreto. Y hay una razón para ello. En 1986, un hombre llamado Kichiro Aratake estaba buceando frente a la costa de Yonaguni, la isla más al sur de la cadena Ryukyu. Se suponía que sería solo otra inmersión normal, pero mientras buscaba nuevos sitios para turistas, notó algo inusual en el fondo del océano. Una enorme formación rocosa a unos 26 metros de profundidad. Tenía lo que parecían escalones gigantes, plataformas planas y muros con bordes rectos y afilados. La escala era tan impresionante que se le enchinó la piel con solo verla. Algo que le llamó mucho la atención fue lo que parecía una escalera de caracol. Mientras la observaba, un pensamiento no dejaba de dar vueltas en su cabeza. Esto no puede ser natural. En ese momento, supo que este descubrimiento podía ser enorme para la isla de Yonaguni. Así que fue directo con las autoridades a reportar lo que él creía era una ciudad sumergida perdida. Un grupo de científicos fue después al sitio para estudiarlo y mapear las extrañas formaciones. Lo que vieron era difícil de creer. Había superficies planas por todas partes, junto con líneas definidas y formas geométricas. Algunas partes parecían escaleras, rampas y terrazas talladas. Muchas de ellas tenían ángulos cercanos a 90 grados, algo que normalmente ves en construcciones hechas por el hombre. La estructura más grande parecía una compleja pirámide escalonada que se elevaba desde unos 25 metros de profundidad, casi como la pirámide de Chichén Itzá. Todo se veía demasiado preciso, demasiado perfecto para ser natural. Entonces, ¿qué era? ¿Solo una formación natural? ¿O podrían ser las ruinas de una civilización perdida? El geólogo marino Masaaki Kimura, quien lideró la investigación, dice que es muy difícil creer que estas estructuras sean puramente naturales. Él cree que podrían ser los restos de una ciudad antigua, una que se hundió tras un terremoto hace unos 2000 años. Su teoría es que esta zona podría ser, en realidad, parte del continente perdido de Mu. Me refiero a la idea de Lemuria, un continente hipotético propuesto en 1864. Se suponía que explicaría por qué se encontraron fósiles de lémures en lugares como Madagascar e India, pero no en África continental ni en el Medio Oriente. Según esa teoría, esas regiones alguna vez formaron parte de un continente mucho más grande, uno que eventualmente se hundió bajo el océano. Entonces, ¿podría el monumento de Yonaguni ser parte de esa tierra perdida? Los geólogos actuales dicen que la existencia de Mu no tiene base factual y es físicamente imposible.
Así que por emocionante que suene llamar a Yonaguni un continente perdido o una ciudad antigua, las grandes afirmaciones necesitan evidencia sólida, porque si esto realmente fue hecho por humanos, las implicaciones serían enormes. Algunos estudios sugieren que esta supuesta ciudad sumergida podría tener más de 10.000 años de antigüedad, y si eso es cierto, podría ser más antigua que las pirámides de Giza en Egipto o Stonehenge en Inglaterra. Entonces, esta estructura en Japón podría reescribir por completo lo que sabemos sobre la historia antigua y posiblemente convertirse en uno de los sitios más antiguos jamás construidos por el hombre. Podría estar al mismo nivel que lugares como Göbekli Tepe en Turquía, uno de los primeros ejemplos conocidos de construcción humana a gran escala. Por eso, descubrir su verdadero origen se volvió muy importante. Al fin y al cabo, esas formas geométricas no pueden ser solo una enorme coincidencia, ¿verdad? Bueno, no exactamente. Y probablemente por eso la mayoría de la gente nunca ha oído hablar del monumento de Yonaguni. Desde esa primera expedición, muchos otros científicos han estudiado el sitio, y gran parte de ellos llegó a la misma conclusión. Lo más probable es que sea una formación natural, solo que muy inusual. Puede parecer que son escalones o terrazas hechas por el hombre, pero en realidad es solo roca. Lo primero que notaron es que esos bordes afilados en realidad no son tan afilados. Además, toda la estructura parece estar hecha de una sola pieza sólida de roca, no de bloques separados apilados, que es lo que esperarías si hubiera sido construida por humanos. Entonces, la idea de Kimura de que estos son los restos de una ciudad antigua sigue siendo muy controversial. La teoría predominante ahora es que estas rocas fueron moldeadas durante miles de años por actividad sísmica y corrientes oceánicas. Un investigador de la Universidad de Boston, Robert Schoch, es uno de los científicos que no cree en la teoría de la ciudad perdida. Dice que todo es simple geología y refuta las 3 razones principales por las que la gente cree que la estructura fue hecha por humanos. Primero, los cortes rectos. Dice que así es exactamente como se comporta la arenisca. Verás, Yonaguni se encuentra en una zona geológicamente activa en el borde del Pacífico. Se ubica cerca de la fosa de Ryukyu, donde la placa del mar de Filipinas está siendo empujada debajo de la placa euroasiática. Este tipo de actividad provoca terremotos frecuentes, que pueden agrietar y romper capas de roca. Cuando esto ocurre en rocas estratificadas como la arenisca, puede crear superficies planas y bloques que lucen sorprendentemente regulares. El segundo punto, los supuestos grabados. El investigador explica que las areniscas están atravesadas por conjuntos de grietas verticales paralelas, y esas grietas son completamente naturales, no algo tallado por humanos. Y el tercer argumento principal, los supuestos agujeros para postes. Algunos investigadores afirman que hay pequeños orificios en el suelo que habrían sostenido postes de madera en estructuras antiguas. Pero Schoch también encontró depresiones y cavidades naturales en la superficie que lucen exactamente igual. Así que sí, las 3 cosas principales que parecen inusuales del monumento de Yonaguni se pueden explicar por procesos naturales. Pero esa no es toda la historia. De hecho, hay evidencia de que hubo gente viviendo en la isla de Yonaguni hace miles de años. Ahí se pueden encontrar tumbas y otras estructuras talladas directamente en la roca. Así que Schoch cree que esos antiguos habitantes pudieron haberse inspirado en las formas naturales de la isla e incluso haber usado partes de ella. Entonces, aunque la formación en sí es mayormente natural, es posible que los humanos la hayan retocado o interactuado con ella de alguna forma. También vale la pena mencionar que el monumento de Yonaguni no es el único lugar así. Hace unos 20 años, frente a la costa de Cuba, investigadores encontraron lo que parecían las ruinas de una ciudad sumergida. Usando sonar, detectaron lo que parecían ser enormes estructuras de piedras simétricas, casi como pirámides y edificios. El equipo dice que formaban parte de una ciudad antigua que se hundió en el océano hace unos 6.000 años. El descubrimiento generó una enorme emoción, y algunos incluso lo llamaron la Atlántida. Pero al igual que con Yonaguni, la evidencia no fue suficiente. Muchos científicos creen que las formaciones podrían ser naturales, y sin pruebas claras, la historia fue quedando en el olvido. Ambos casos, en Japón y Cuba, se reducen al mismo error: asumir que solo porque algo luce perfectamente geométrico, tuvo que haber sido hecho por humanos. Pero no siempre es así. Tomemos la calzada del gigante en Irlanda, por ejemplo.
Las rocas ahí forman columnas hexagonales casi perfectas, pero son completamente naturales. Se formaron hace unos 60 millones de años, cuando lava espesa se enfrió y se agrietó en estas formas uniformes. Así que sí, la naturaleza puede crear estructuras que parecen hechas por el hombre sin que haya civilizaciones perdidas de por medio. Hoy, la teoría general es que el monumento de Yonaguni es una formación natural, y las autoridades japonesas no lo reconocen como un sitio cultural importante. No pueden considerarlo un sitio arqueológico porque no hay evidencia clara de actividad humana antigua ahí, sin herramientas, sin artefactos, sin inscripciones. Nada que demuestre que alguna vez hubo una civilización antigua en ese lugar. Sin ese tipo de evidencia, la mayoría de los expertos creen que es más seguro clasificarlo como una formación natural, al menos hasta que se encuentren pruebas más contundentes. Y por eso no ha habido mucho esfuerzo por preservarlo, y probablemente no lo verás en las guías turísticas de Japón. Al final del día, por misterioso y fascinante que sea el monumento de Yonaguni, lo más probable es que sean solo rocas. Muy inusuales, pero rocas al fin. Déjame contarte una historia aterradora. Estás en un vuelo a más de 10 kilómetros en el aire, bebiendo café, escuchando música con tus auriculares, cuando de repente, un trozo de metal del tamaño de una pelota de béisbol atraviesa la aeronave como una bala desde el espacio. Sin advertencia, sin escape. Solo una silenciosa caída del cielo a 27.300 kilómetros por hora. ¿Suena como una película de desastres? Quizá, pero también es un escenario muy real, y esto debería ser una llamada de atención. En este momento, la Tierra está rodeada por miles de piezas de basura espacial como satélites inoperantes, partes de cohetes o fragmentos orbitales. La mayoría se desintegra, pero algunos trozos no. Y los expertos en aviación advierten: solo es cuestión de tiempo antes de que uno de ellos haga un agujero en un avión lleno de pasajeros. ¿Crees que el cielo está vacío una vez que estás por encima de las nubes? ¡Claro que no! De hecho, está más ocupado que nunca, tanto desde arriba como desde abajo. Cada día, alrededor de 100.000 vuelos cruzan el globo. Al mismo tiempo, miles de satélites, etapas de cohetes antiguos y fragmentos de desechos se desplazan a gran velocidad por el espacio solo a unos cientos de kilómetros sobre tu cabeza. Básicamente hemos convertido la órbita terrestre baja en un depósito de chatarra, y los aviones comerciales vuelan justo por debajo de ella. Es como conducir por la autopista mientras alguien arroja trozos de metal desde un puente arriba. Podrían no alcanzarte, hasta que lo hacen. Entonces, ¿qué exactamente es toda esta basura voladora? Se llama basura espacial. Básicamente, es todo lo que una vez enviamos a órbita y que ahora solo flota inútilmente por allá arriba, derivando, esperando perder suficiente velocidad para regresar a la Tierra. Piensa en satélites no funcionales, propulsores de cohetes gastados, fragmentos de metal de misiones pasadas y, de vez en cuando, una llave o tornillo perdido durante una caminata espacial. Actualmente, los investigadores dicen que hay más de 2.300 cuerpos de cohetes todavía orbitando nuestro planeta. Y eso es solo lo más grande. En total, estamos rastreando decenas de miles de objetos más grandes de 10 centímetros. Y posiblemente millones de diminutas piezas demasiado pequeñas para ver, pero lo suficientemente grandes como para causar serios daños. Aquí viene la parte aterradora. Esta basura orbita la Tierra a la velocidad de 27.300 kilómetros por hora. Eso es lo suficientemente rápido como para convertir incluso un fragmento de pintura en un proyectil volador. Un pedazo del tamaño de una moneda podría perforar una nave espacial o un avión como si fuera papel. La mayoría de la basura se quema en un ardiente adiós. Pero a veces, un trozo obstinado sobrevive a la caída. Hasta ahora, ningún avión comercial ha sido alcanzado por escombros espaciales en caída. ¡Qué suerte la nuestra! ¡Oh, qué suerte la tuya! Yo no vuelo tan a menudo. Pero la suerte no dura para siempre. Ya ha habido bastantes sustos. Grandes trozos de basura han sobrevivido la reentrada y se han estrellado en la tierra, a veces cerca de viviendas, granjas o incluso carreteras.
En un caso, un tanque de combustible metálico presurizado de un cohete aterrizó en Texas. En otro, un largo panel metálico cayó en un campo remoto en Australia. En 2022, la situación se volvió sumamente seria durante unas horas. España y Francia cerraron de manera temporal partes de su espacio aéreo debido a la reentrada descontrolada de un cohete chino. Más de 600 vuelos se retrasaron porque nadie podía asegurar dónde podría caer ese pedazo de metal. Fue la primera vez en la historia que el tráfico aéreo se interrumpió por escombros espaciales. Y si las tendencias... Los aviones son aceptados unánimemente como el medio de transporte más seguro del mundo. Las probabilidades de un accidente son mínimas, pero a veces ni siquiera necesitas abordar uno para despedirte de tus amigos y familia para siempre. En el aeropuerto de Ámsterdam Schiphol, alguien perdió la vida tras ser literalmente absorbido por el motor en marcha de un avión. KLM Royal Dutch Airlines compartió los detalles y reveló que el desafortunado incidente involucró a un avión programado para volar a Dinamarca. KLM confirmó que durante una operación de rutina, una persona se encontró en la trayectoria de un motor de avión en funcionamiento, lo que llevó a un desenlace fatal. Mencionaron también que les ofrecieron apoyo a los pasajeros y al personal que presenciaron el horrible suceso. Por el momento no hay información sobre quién fue la víctima ni si era un pasajero, un empleado del aeropuerto o simplemente alguien que estaba cerca. Pero lo que debemos aprender de este trágico incidente es que es esencial mantener una gran distancia de las turbinas. Sí, viajar no se trata solo de relajación y emociones positivas. Puede implicar un peligro extremo y hasta las acciones más simples pueden poner en riesgo tu vida. No me explayaré, solo recuerda una cosa. Nunca, jamás te tomes fotos cerca de las rocas. Un joven de 20 años llamado Ronnie Joshua Simanjuntak fue arrastrado al mar por una enorme ola mientras intentaba tomar algunas fotos de sus vacaciones con sus amigos. Todos estaban simplemente pasando el rato en la playa de Java Oriental, Indonesia, cuando a Ronnie se le ocurrió que sería una buena idea tomarse una foto con las olas que rompían en la playa de Kedung Tumpang. Al principio todo estaba tranquilo, el agua estaba calmada y algunos de sus amigos nadaban cerca de las enormes rocas. Pero entonces, de la nada, las aguas tranquilas se tornaron caóticas. Mientras Ronnie posaba para la cámara, una ola gigante se levantó de repente detrás de él. Lo golpeó fuerte, derribándolo sobre las rocas y arrastrándolo hacia las aguas turbulentas. Al principio, algunos espectadores se rieron cuando él tropezó, pero eso cambió rápidamente cuando desapareció bajo el agua. Más adelante en el video, la persona que estaba filmando hizo un zoom a algo que se estaba alejando mientras flotaba, lo cual las personas creen que podría haber sido Ronnie. Es una escena desgarradora, ya que parece ser su cuerpo siendo llevado hacia el interior del mar. Las autoridades lo estuvieron buscando durante algún tiempo, pero todo fue en vano. Las olas medían entre 2 y 4 metros, lo que dificultaba mucho los esfuerzos de rescate, según un portavoz de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia. En octubre de 2024, Ronnie aún seguía desaparecido. ¡Uah! ¿Qué es eso? No voy a mentir, este punto que parece carne se ve repugnante, al menos para mí. Es una medusa melena de león y no solo luce rara, sino que también es terriblemente peligrosa. Un solo toque puede meterte en serios problemas. Ahora bien, no te asustes demasiado, es poco probable que veas esto en cualquier lugar que no sea Australia. Las medusas melena de león están entre las más grandes del mundo. Algunas pueden llegar a medir más de 1 metro de ancho y tienen tentáculos que pueden extenderse por más de 10 metros. Estas medusas pueden dar una picadura que provoca dolor instantáneo, aunque no es mortal. Los científicos afirman que, aunque no son las medusas más tóxicas, su picadura puede ser dolorosa, especialmente para los niños. Además, cuando viajes a lugares exóticos, asegúrate de mantener tus oídos atentos, en especial si sabes que hay volcanes cerca. Los sonidos pulsantes pueden advertirte de antemano que hay un volcán listo para entrar en erupción. El viaje de una pareja a Islandia dio un giro inesperado cuando tuvieron que evacuar Laguna Azul debido a una alerta volcánica. Creían que pasarían un día relajante en el famoso spa cuando de repente las alarmas comenzaron a sonar debido a la actividad volcánica cercana. Al registrarse, el personal les advirtió sobre una posible erupción y les indicó que reunieran sus pertenencias si escuchaban las alarmas, pero pensaron que solo era una precaución. Así que cuando la alarma realmente sonó, la pareja quedó sorprendida. Había humo, lava, cenizas, lo vieron todo e incluso lograron compartir un video en TikTok que tuvo 9,3 millones de vistas. Afortunadamente regresaron a su crucero.
La pareja estaba en un épico crucero de Royal Caribbean que hizo escala en Islandia como parte de un recorrido global de 9 meses. Buenas noticias. Según los viajeros, el personal de Laguna Azul realizó la evacuación de manera rápida y tranquila, lo que demostró que eran verdaderos profesionales. La erupción ocurrió el 22 de agosto de 2024 en la península de Reykjanes y marcó el 6º evento volcánico en la zona desde diciembre. Ahora, sé que el agua es vida, pero no todas las formas de vida son amistosas. Algunas pueden ser bastante hostiles. Un nadador tuvo un encuentro muy tranquilo con una anguila gigante mientras se daba un chapuzón frente a la costa de Júpiter, Florida. Entonces, ¿qué debes hacer si ves una? Solo retrocede. No te emociones ni te pongas nervioso, solo retrocede sin llamar mucho la atención. La anguila en cuestión no estaba siendo agresiva en absoluto, solo era curiosa. Pero en general, las anguilas morenas, y esa es la que vieron, pueden morder si se asustan. Afortunadamente sus mordeduras no son letales, pero de todas formas, ¿quién quiere ser mordido en medio de un pacífico nado? Oye, mira eso, los pies de esta señora están morados. Si te preguntas cómo se relaciona esto con los viajes, bueno, es simple. La señora tuvo sus pies y tobillos así durante su viaje a México, y esto no parece nada saludable. Entonces, ¿qué le pasó exactamente? Inicialmente pensó que solo era una quemadura de sol grave, pero no, resultó ser una reacción alérgica severa. Estas pueden arruinar tus planes de vacaciones, así que asegúrate de llevar un botiquín con todos los medicamentos necesarios, especialmente aquellos que podrían ser difíciles de encontrar en el destino. Al viajar, también es inteligente ser cauteloso con lo que se consume. Los alimentos o bebidas contaminados pueden llevar a problemas bastante desagradables. El principal consejo aquí es optar por alimentos calientes que suelen ser seguros, así como bocadillos empaquetados y bebidas embotelladas o enlatadas. Debes estar atento tanto a tu salud como a tus pertenencias mientras viajas, ya que incluso los ricos y famosos son fácilmente robados. Las Olimpiadas de París de 2024 llamaron la atención no solo por los deportes, sino también por un robo de alto perfil que dejó a una princesa catarí con las manos vacías cuando sus costosos bolsos Hermes Birkin desaparecieron. Este incidente, reportado por medios franceses, ocurrió el 28 de julio mientras ella viajaba en un tren TGV de Niza a París preparándose para los Juegos Olímpicos. Al-Mayasa bin Hamad Al-Thani, quien es la cuñada o hermana del emir de Qatar, perdió su colección de bolsas de lujo que supuestamente estaban llenas de diamantes y relojes costosos. Ella viajaba solo con su doncella y sin seguridad, lo que generó dudas sobre las medidas de protección para objetos tan valiosos. Después de darse cuenta de que las bolsas habían desaparecido, el personal del tren intentó ayudar deteniéndose unos 20 minutos en la estación de Tulún para buscarlas, pero no encontraron nada. Las autoridades creen que el ladrón podría haber escapado en Tulún y el Tribunal Penal local está iniciando una investigación. Los funcionarios franceses guardaron silencio sobre la investigación y no hubo actualizaciones sobre el valor de los artículos robados. Mientras tanto, la empresa nacional de ferrocarriles de Francia recordó a todos que no son responsables por las pertenencias perdidas o robadas. Es responsabilidad de los pasajeros vigilar sus cosas. Un influencer de viajes tuvo una experiencia impresionante cuando se encontró con lo que llamó un dinosaurio de Jurassic Park relajándose en la piscina de su hotel durante un viaje a Bali. Capturó en un video a un enorme reptil acomodándose en su piscina en Cangú. El sujeto en cuestión, Daniel Thomasen, de Noruega, descubrió más tarde que en realidad se trataba de un lagarto acuático relacionado con el dragón de Komodo, pero notablemente más pequeño y menos peligroso. Quedó impactado al enterarse de que solo era un bebé, ya que los adultos pueden crecer hasta unos 2 metros de largo. Los dragones de Komodo son los lagartos más grandes del planeta. Se encuentran principalmente en la isla de Komodo y algunas áreas cercanas en Indonesia. Pueden crecer hasta 3 metros de largo y pesar alrededor de 135 kilogramos. El Canal de Panamá empieza a colapsar. Es uno de los atajos más importantes del mundo. Casi el 6% de todo lo que se mueve por mar pasa por ahí. Pero cuando bajó el nivel del agua, menos barcos pudieron cruzar y las empresas tuvieron que buscar otras rutas. Ahora un corredor ferroviario multimillonario toma forma en México y podría cambiar el futuro del transporte marítimo. Hablaremos de ese proyecto, pero primero hay que entender por qué importa tanto el Canal de Panamá y por qué urgen opciones. El Canal de Panamá es un paso artificial de 82 kilómetros entre Atlántico y Pacífico.
Se construyó en 1914 y hoy se considera una de las 2 vías marítimas más estratégicas del mundo. La otra de ese nivel es el Canal de Suez. Para ver por qué importa tanto, veamos un mapa. Sin el canal, un barco entre las 2 costas de Estados Unidos tendría que bajar hasta Cabo de Hornos, al sur de Sudamérica. Pero con el Canal de Panamá, ese viaje se acorta unas 8,000 millas náuticas. Sí, la diferencia es enorme. Y no solo beneficia a Estados Unidos, el Canal de Panamá también ahorra mucho tiempo a los barcos entre Europa y Asia Oriental, o entre Europa y Australia. También ayudó a mover barcos más rápido entre puertos de un lado de Norteamérica y del otro lado de Sudamérica. El Canal de Panamá parece la solución perfecta. Le dio al mundo una forma más rápida y fácil de mover mercancías entre países. Unos 14,000 barcos lo cruzan cada año. Esos barcos llevan más de 500 millones de toneladas de comida, minerales y productos manufacturados. Eso equivale a unos 270,000 millones de dólares en carga. Este paso fue construido y controlado al principio por Estados Unidos, pero desde 1979 lo administra Panamá. Mantenerlo funcionando se ha vuelto un gran reto. El país sufrió una sequía fuerte en los últimos 3 años, y cuando llueve poco, el nivel del canal baja y los barcos se quedan atorados. Gran parte del problema fue el Niño. Este fenómeno natural calienta las aguas del Pacífico Central y Oriental. Y eso cambia el clima en muchas regiones. En Estados Unidos, por ejemplo, suele traer clima más cálido al norte y más lluvia al sur. En Panamá, normalmente significa sequía y menos lluvia. Por eso, la región recibió cerca de 40% menos lluvia de lo normal entre finales de 2022 y 2024. Eso es un problemón para el comercio, porque el Canal de Panamá depende totalmente del agua de lluvia para operar. El lago Gatún, fuente clave del canal, empezó a secarse también. El lago suele rondar los 87 pies, pero cayó a solo 81.8 pies. Al bajar el nivel, tuvieron que reducir la cantidad de barcos permitidos en el canal. Normalmente cruzan unos 34 barcos al día, pero en un momento, ese número cayó a solo 18. El resultado fue un embotellamiento, con algunos barcos esperando unas 3 semanas para cruzar. Eso golpeó rápido al comercio global. El tráfico lento frenó el flujo de productos clave por el mundo: petróleo, granos, comida enlatada, hierro, acero y mucho más. Y cuando se acumulan barcos, también suben los precios. Así que las empresas buscaron más rutas. Eso está lejos de ser ideal, porque las otras rutas son mucho más largas, lentas y caras. Digamos que un producto viene de China a la costa este de Estados Unidos. En vez de pasar por Panamá, los barcos quizá tengan que ir por Suez, sumando unos 7 días. Y si va al Golfo de Estados Unidos, quizá rodee el Cabo de Buena Esperanza, sumando al menos 10 días. Ese tiempo extra cuesta más, y las tarifas de rutas grandes subieron entre 20 y 30%. Muchos envíos de e-commerce se atascaron. Las entregas se retrasaron, sobre todo en Latinoamérica. Algunas empresas empezaron a mandar sus productos por avión, y eso es mucho más caro. Ese costo extra casi siempre se pasa a alguien, ya sea con envíos más caros o precios más altos. Entonces, algunos dejan de comprar en esas tiendas en línea. Eso le pega a todos. Ahora las cosas están un poco mejor. La región fue afectada recientemente por la Niña, lo contrario de El Niño. Eso trajo lluvias fuertes de regreso y el lago Gatún volvió a llenarse. De hecho, a inicios de 2026 se acercó a su nivel máximo. Fue un cambio enorme después de los niveles bajísimos de los últimos años. El tráfico del canal sigue por debajo de antes de la sequía, pero al menos todo se mueve otra vez. Recuperar el nivel del agua fue un gran alivio, pero quizá no dure. Especialistas creen que El Niño podría volver más adelante en 2026. Incluso hablan de un posible Super El Niño, de esos que pueden llevar la temperatura global a récords. Si ocurre, la región podría sufrir otra sequía severa, y esta vez quizás sea peor. Entonces, si el Canal de Panamá vuelve a frenarse, ¿cuál es la otra opción?
Bueno, México quizá tenga una respuesta. Desde hace años se prepara una vía férrea al sur para conectar el Pacífico con el Caribe. Se llama Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, o CIIT. La idea no es nueva, viene desde 1907, pero apenas ahora empieza a volverse realidad. Este enorme proyecto fue aprobado en 2019 y ha recibido unos $4,000 millones en inversión. Su objetivo principal es competir con el Canal de Panamá, pero busca más que eso. La idea es llevar nueva industria a las ciudades de la ruta y convertir el sur de México en un gran centro logístico y manufacturero. El plan se basa en 3 nuevas líneas ferroviarias, pero eso es solo una parte. También modernizarán 2 puertos importantes, además de proyectos industriales, gasoductos y carreteras. Y para atraer empresas privadas, México ofrece grandes incentivos en 4 estados: Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Básicamente la idea es mover algunas cargas por México en tren en vez de mandarlas por el Canal de Panamá. Eso podría quitar presión y dar a las empresas otra forma de mover mercancías cuando los problemas se acumulen. Se espera que el proyecto quede completo en junio de 2026. ¡Pero ya está funcionando! Hace poco, Hyundai probó la ruta moviendo 900 vehículos por la línea ferroviaria del CIIT. Antes, un envío así tardaba unos 6 días en cruzar México. Con este nuevo sistema ferroviario, tardó solo 9 horas. Por eso las autoridades dicen que el CIIT podría volverse una ruta clave para mover carga del Pacífico al Atlántico y viceversa. Así están las cosas. El Canal de Panamá sigue siendo clave para el comercio global. Pero tiene más presión que nunca. Al mismo tiempo, México construye una nueva alternativa audaz que podría abrir otro camino entre 2 océanos. Todavía es pronto para saber hasta dónde llegará este proyecto, pero algo es seguro. Cuando una gran ruta comercial empieza a frenarse, todos buscan qué sigue. Aunque parece totalmente viable, todavía no existe un puente que conecte Gran Bretaña con Irlanda. Hay un montón de razones que impiden a los ingenieros iniciar la construcción. Una de ellas es mucho más oscura que los presupuestos o el mal clima. Es una razón de la que casi nadie se entera, y la vamos a revelar en un momento. La primera razón por la que aún no hay un puente en una de las posiciones más lógicas es la geografía. La ruta más directa iría de Escocia a Irlanda del Norte, cruzando el Canal del Norte, el tramo más angosto entre las islas. En un mapa plano se ve factible. En la realidad, ese canal se comporta como una válvula de presión entre el Océano Atlántico y el Mar de Irlanda. Los sistemas de tormentas llegan directo del Atlántico sin casi nada que los frene. En invierno, los vientos rugen sobre el agua con fuerza suficiente para cerrar puentes importantes. Los ingenieros no pueden planear solo para días tranquilos y brisas suaves. Tienen que prepararse para la peor tormenta que podría ocurrir una vez en un siglo. Y en este tramo de agua, ese peor escenario es brutal. Olas enormes, ráfagas violentas y condiciones que ponen a prueba hasta las estructuras marinas más resistentes. Otro problema es que partes del Canal del Norte caen cientos de metros y el lecho marino no tiene una superficie plana lista para construir. Se desploma en roca irregular, crestas afiladas y fosas profundas. Un puente de gran extensión necesita cimientos sólidos. Los equipos tendrían que perforar y anclar pilones enormes en roca dura bajo aguas turbulentas, lidiando con corrientes fuertes y ventanas de buen clima muy cortas al mismo tiempo. Las plataformas petroleras marinas sobreviven mares difíciles, pero se quedan fijas en un solo lugar y no tienen tráfico moviéndose constantemente sobre ellas. Un puente de más de 30 kilómetros con carros y trenes pasando cada minuto tendría que verse como una cadena de torres marinas enormes conectadas a lo largo de uno de los corredores marítimos más impredecibles de Europa. Luego viene el dique de Beaufort, la razón más siniestra que lleva esta idea de extremadamente difícil a casi temeraria. Esta fosa submarina profunda se encuentra entre Escocia e Irlanda del Norte. Después de los eventos dramáticos del siglo XX, las autoridades británicas arrojaron cantidades enormes de municiones sobrantes ahí, posiblemente más de 1 millón de toneladas.
Cualquier equipo de construcción primero tendría que inspeccionar toda el área, mapear cada peligro y decidir si los retiran o los evitan. Un solo error podría dañar el medio ambiente o provocar una detonación. Antes de que los trabajadores pudieran colocar un solo pilar en el agua, tendrían que organizar una operación de limpieza tan enorme que sería uno de los mayores proyectos de residuos peligrosos de la historia. Ahora agrégale el dinero a la ecuación. Cuando los funcionarios hicieron cuentas, calcularon que costaría entre 272.000 millones y 455.000 millones de dólares construir un puente o un túnel aquí. Para ponerlo en perspectiva, eso rivaliza con el PIB de algunos países pequeños. Podría financiar renovaciones completas de redes ferroviarias, transformaciones de energía renovable o décadas de inversión en salud. Los países no gastan esa cantidad de dinero a menos que sepan que tendrán un retorno económico, y no parece que la demanda de tráfico aquí vaya a cubrir el gasto. El volumen de personas y mercancías que viajan entre Escocia e Irlanda del Norte simplemente no se compara con cruces como el Canal de la Mancha entre Gran Bretaña y Francia. Bueno, está bien, olviden el puente. Pero ¿por qué no excavar un túnel? No dependen del viento, pero aquí tampoco todo es tan sencillo. Un túnel bajo el mar de Irlanda costaría casi 300.000 millones de dólares y tardaría unos 30 años en completarse. Sería mucho más largo y complejo que el Eurotúnel y se convertiría en el túnel ferroviario submarino más largo jamás construido. Los equipos perforarían bajo aguas profundas, a través de una geología compleja y bajo un lecho marino contaminado con municiones. Los ingenieros también tendrían que enfrentar un problema técnico con el ancho de vía. Gran Bretaña usa un ancho estándar de 1 metro con 43 centímetros e Irlanda tiene un ancho mayor de 1 metro con 60. Eso significa que los trenes de una red no pueden simplemente pasar a la otra. Un túnel ferroviario fijo necesitaría nueva infraestructura, sistemas de doble ancho de vía o grandes mejoras en ambas islas. Así que el túnel no solo conectaría dos costas, implicaría una reconstrucción ferroviaria masiva tierra adentro. Los costos se dispararían aún más. El clima seguiría causando problemas mucho después de colocar el último tornillo. Vientos cruzados poderosos barrerían un puente alto y obligarían al tráfico a detenerse sin previo aviso. El agua salada correría el acero expuesto todos los días. Los equipos tendrían que combatir la corrosión, reemplazar piezas y asegurar elementos sueltos mientras las tormentas del Atlántico golpean la estructura todo el año. Esto nunca sería algo que construyes y olvidas. Exigiría atención cada semana de su vida útil. Si piensas, pero el Eurotúnel funciona de alguna manera, recuerda que pasa bajo aguas mucho más tranquilas y evita la exposición directa al viento y las olas. El Canal del Norte no ofrece esa protección. Y al mismo tiempo, el transporte en la región ya funciona bien. Los ferries cruzan el mar de Irlanda en cuestión de horas. Las aerolíneas operan rutas frecuentes entre Belfast, Dublín, Glasgow y Londres. Puedes encontrar boletos accesibles y llegar a tu destino rápido. La red actual mueve personas y mercancías de forma eficiente. Este patrón se repite en otros lugares también. Vamos al sur, hacia el estrecho de Gibraltar, donde Europa casi toca África. En su punto más angosto, el estrecho mide apenas unos 15 kilómetros, y eso suena tentadoramente corto. Pero las corrientes atraviesan ese hueco entre España y Marruecos con una de las fuerzas más intensas del planeta. Y como si eso no bastara, ese tramo de agua está justo sobre la unión donde la placa tectónica africana y la placa tectónica euroasiática chocan entre sí. La placa africana avanza hacia el norte cada año, solo un par de centímetros, lo cual suena inofensivo a menos que recuerdes que los continentes pesan billones de toneladas. Cuando esas placas rozan, se traban, se tensan y luego se rompen. Ese quiebre genera terremotos, fractura el lecho marino y desplaza el fondo del océano sin aviso. Aunque los ingenieros de algún modo anclaran un puente, las corrientes golpearían la estructura día y noche, aflojando tornillos y estresando cada junta, a menos que los sobredimensionaran al extremo. Cuando ves la profundidad, el reto baja literalmente a otro nivel. Partes del estrecho se hunden cerca de 900 metros, más alto que muchos rascacielos. Cualquier columna de soporte tendría que extenderse casi medio kilómetro hacia abajo, perforada y asegurada en roca inestable del lecho marino.
Los ingenieros probablemente tendrían que ensamblarlas en enormes secciones reforzadas y atornillarlas como piezas de una columna vertebral de acero. Y después de instalarlas, la estructura seguiría enfrentando terremotos capaces de romper soportes rígidos como si fueran ramitas secas. Además, el estrecho funciona como una enorme válvula respiratoria entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. El agua que entra del Atlántico tiene menor salinidad, y el agua del Mediterráneo contiene más sal y por lo tanto pesa más. Ese intercambio de dos capas genera una mezcla vertical poderosa, remolinos y zonas turbulentas que parecen tormentas submarinas. Toda esa turbulencia eleva nutrientes desde las profundidades y alimenta al fitoplancton. Explosionar, perforar o arrojar materiales de construcción en ese ambiente dañaría al fitoplancton y a toda la cadena alimenticia marina. Por todo eso, un túnel aquí suena como una alternativa más inteligente. Los ingenieros invirtieron unas 2 décadas en investigación y planeación, y ahora se supone que la construcción comenzará alrededor de 2030, con unos 10 años de trabajo antes de que los trenes puedan circular bajo el estrecho. Aún así, los constructores lucharán contra la presión, el calor, la densidad de la roca y la realidad constante de que 2 continentes siguen acercándose centímetro a centímetro bajo sus pies. Se supone que el túnel descenderá a más de 300 metros bajo el nivel del mar en su punto más profundo. Se extendería cerca de 40 kilómetros, con unos 27 pasando directamente bajo el lecho marino. Si funciona, trenes de alta velocidad podrían llevar pasajeros y carga de España a Marruecos en unos 30 minutos. Y eso no es solo comodidad, es una reconfiguración de rutas comerciales, flujo laboral, turismo y peso económico entre continentes. Más de 12 millones de personas podrían viajar por esa ruta cada año. Así que el túnel realmente cambiará la vida de muchos.